personas y hacer discípulos. Buen día, hermanos. Espero que estén muy bien. Esta mañana vamos a seguir con nuestros estudios en 2 Pedro, pero antes de abrir y leer 2 Pedro 1, 16 hasta 21, pido que oren conmigo. ¿Vale? Padre, gracias por amarnos, gracias por sostenernos con tu palabra. Gracias que tenemos profecías de Cristo que tú nos entregaste hace miles de años. Ya los tenemos guardados. Y pido esta mañana, Padre, que tú nos sirvas a través de tu palabra, que tú nos ayudes, nos fortalezcas para poder confiar en lo que has revelado y esperar hasta tu segunda venida. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, si ustedes quieren tomar sus Biblias y buscar 2 Pedro 1, 16 hasta 21, esto va a ser nuestro pasaje que vamos a tocar esta mañana. Estamos en nuestro cuarto mensaje, cuarto como estudio en 2 Pedro capítulo 1, y lo que hemos visto hasta ahora, realmente quiero pedir, pero no están, entonces no puedo. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que hemos observado que Pedro está predicando. Hasta ahora él ha predicado el Evangelio de Cristo y él ha rogado con su audiencia que ellos como dejen, él quiere que ellos dejen que esa realidad como toque cada parte de sus vidas. Entonces él está bien preocupado con que ellos aplican el Evangelio a sus vidas. Entonces, también en el último estudio nos dimos cuenta que Pablo sabía que le quedaban muy pocos días. Él, como el Señor le había comunicado que iba a entrar en el reino de los cielos en muy poco tiempo. Entonces, él tenía muchas ganas de invertir bien los últimos días que tenían con su audiencia. Entonces, queremos reconocer como qué era que él quería hacer con sus últimos días. Él quería repetir el mismo mensaje del Evangelio. Él quería repetir ese mensaje lo más veces que podría. Entonces, y hablamos del hecho que, bueno, entonces ese grupo de personas a quien estaba comunicando, ellos tenían problemas a recordar el Evangelio, ellos no andaban bien, entonces por eso tenía que repetirse. No. Pedro dice que, Pedro dice en esa parte en capítulo 1, que ellos estaban fortalecidos en el Evangelio, que ellos estaban caminando con Cristo, pero él quería, como él se sintió la necesidad para repetirse. Él dijo, ustedes están bien, están fuertes, igual lo voy a repetir. Voy a compartir la misma cosa para que ustedes lo tengan presente ahí en la frente de sus mentes. Entonces, sabemos que Pablo quería hacer con sus últimos días y sabemos un poco de por qué, pero hoy vamos a ver exactamente por qué. Vamos a ver otro motivo por qué Pedro quería hacer eso. Entonces, que leen conmigo en versículo 16 dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre,
cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de las profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brille en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y hermanos, quiero recordarles que esto es la palabra de Dios. Esta palabra surge de Dios mismo y es para nosotros esta mañana. Entonces, queremos hablar como de una cosa. Como Pedro dice que lo que le motivaba compartir con tanta frecuencia el mensaje del Evangelio era que era una de dos cosas. Hubo dos posibilidades de lo que le motivaba. Uno, él dice, eso no es lo que me motivaba. Esto no es lo que me motiva. Y el otro, él dice, esto sí es lo que me motiva. Entonces queremos ver ahí, se ve en versículo 16, él dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. Bueno, entonces Pedro admite, como él dice, mira, hay dos posibilidades por lo que nos motiva. Cuando nosotros fuimos a declarar como que Cristo es Cristo es Dios, es el Salvador del mundo, ¿qué es lo que le motivaba? Él dice, es posible que fuimos motivados, nosotros como apóstoles, fuimos motivados y fuimos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. Entonces, es decir, que por un lado hay la posibilidad que nosotros somos estafadores y que Jesús era un estafador y él fue compartiendo un mensaje sabiendo que no era Dios, que era un hombre como cualquier otro y que como él quería juntar como poder por sí mismo y como de tal manera como ahora que él no estuvo y los apóstoles fueron siguiendo en sus pasos, que ellos mismos estaban estafadores, que ellos querían juntar fama y gloria y plata por sí mismos. Y Pedro dice, eso no es lo que estaba pasando. Como también la otra posibilidad es que ellos fueron siguiendo como ellos estaban predicando a Cristo porque recibieron ese mensaje de otras personas, que ellos mismos no habían visto a Cristo y los milagros que hacían y todo eso, pero él dice no, como eso no es lo que pasó tampoco. Entonces, entonces eso, ¿por qué? Porque sabemos entonces sabemos que eso no es lo que hacían. Y él dice, él usa otra frase que nos llama la atención. Y él dice, no estamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. Entonces, sutiles cuentos, es decir, que hubo como un motivo secreto. Y eso requería mucha planificación, ¿no? Requiere mucho, si ellos van a compartir, van a inventar, si Jesús o los apóstoles iban a inventar la historia de Cristo y iban a tratar de demostrar del Antiguo Testamento qué tiene que ver con la vida de Jesús y iban a tomar profecías del Antiguo Testamento y como
como cumplirlos de una manera falsa en sus vidas. Como eso iba a ser muy, muy difícil para hacer. Y Pedro dice, como nuestro mensaje, como nosotros no hicimos eso, no planificamos mucho tratando de comportar lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento con lo que Cristo hizo y con ese tipo de cosas. No hicimos eso. Entonces ellos no eran motivados por un deseo como por plata. Sabemos eso porque ellos no recibían, como ellos perdieron todo al seguir a Cristo. Como tampoco fueron motivados por un deseo por posición humana. Como sabemos, inicialmente sí, sabemos que ellos pelearon con Cristo, como con sí mismos antes de Cristo, que ellos querían esa posición en su reino. Pero lo que vimos como en la vida total de Cristo, vimos que como los seguidores de Cristo fueron perseguidos. Como al afiliarse con Cristo no era algo que les dio como mucho honra y gloria humanamente. Como los fariseos los querían matar y al final, como la mayoría, como casi todos de los discípulos, fueron asesinados por seguir a Cristo. Tampoco el imperio romano era muy favorable por los seguidores de Cristo, por supuesto. Entonces no era por plata, no era por fama, y tampoco fue poder, y eso tiene un poco que ver con como el número 1, el plata, y el número 2, la posición. Entonces Pedro dice, eso no es lo que nos motivaba. Nosotros no seguimos cuentas como supersticiosas, no inventamos cosas. Entonces debemos preguntarnos si eso no era lo que les motivaba. Si eso no es lo que te motivaba, Pedro, ¿qué es sí lo que te motivaba? Y Pedro sigue. Ahí en segunda parte del versículo 16, él sigue. Si no seguimos sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Entonces lo que Pedro dice es, nosotros no seguimos cuentos supersticiosos, sino nosotros vamos predicando de Cristo, vamos compartiendo de cosas y de una persona que nosotros observamos y vimos con nuestros propios ojos. Él dijo, estamos contando de nuevo lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros vimos con nuestros propios ojos. Entonces, él como debemos preguntar, como cuando él dice, él sigue en versículo 17, él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces, queremos preguntarnos, ¿qué es este evento que está escribiendo acá? Y lo que vemos es que, no vamos a tocar todas las razones por qué, pero Pedro está describiendo el evento que se llama la transfiguración de Jesús. Es un evento que está escrito o está incluido en todos los tres evangelios, Mateo, Marco y Lucas, y también se refiere, Juan habla de este evento también. Entonces, en los 4 evangelios, los autores escribieron algo de ese evento. Era un evento que les impactó mucho. Entonces, para poder entender todo lo que Pedro quiere decir, vamos a saltar a uno de los cuentos. Vamos a ver lo que
lo que Mateo escribió en cuanto de esa historia. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con como la transfiguración, con lo que Pedro quiere decir? Vamos a ver. Que esperen y vamos a ver. Entonces, si quieren buscar Mateo 17, 1 hasta 8. Esto es lo que Mateo escribió en cuanto a la transfiguración. Él dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería que nos quedamos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que les envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos lo que estaba hablando de Juan el Bautista. Entonces, queremos como recordarnos bien. Entonces, ¿quiénes son los que estuvieron en el monte con Jesús? Jacobo, Juan y Pedro. Entonces, entonces él dice, como vamos a volver a 2 Pedro, él dice, nosotros estuvimos con él en la monte. Y está hablando de esos 3, y está hablando con la autoridad de los apóstoles, como todos. Nosotros estuvimos ahí en el monte con él. Nosotros con nuestros propios ojos, nosotros somos testigos oculares de ese evento increíble, como nosotros vimos con nuestros propios ojos la majestad de Cristo, como dice Pedro ahí en versículo 16, como nosotros dimos testimonio de su grandeza con nuestros propios ojos. Entonces, ¿qué más? ¿Qué dice? Pedro sigue ahí en versículo 17. Entonces él dice, nosotros fuimos testimonios, nosotros vimos lo que pasó ahí en el monte, nosotros escuchamos, eso es el segundo parte, él dice, nosotros escuchamos la voz de Dios mismo, como nosotros escuchamos la voz de Dios el Padre, y escuchamos Dios, dice de Cristo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y él sigue, él dice una tercera cosa. Él dice, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos en el monte santo con él. También esto, como él dice, como nosotros estábamos con Cristo. Nosotros vimos su gloria. Nosotros escuchamos la voz de Dios. Y nosotros estábamos con él en la monte. Entonces él dice, físicamente estuvimos ahí. Físicamente nosotros estuvimos ahí en el mismo lugar
con Dios, como con como el, ah, sí, como con la gloria de Dios, el Padre, como su majestad, su presencia estuvo ahí. También Jesús estuvo ahí. También nosotros estuvimos ahí cuando aparecieron Moisés y Elías, como dos de los profetas más importantes, como más reconocidos en la historia de Israel. Nosotros, Pedro dice, yo estuve cuando pasó eso. Yo vi con mis propios ojos, como Jesús hablando con Moisés, Jesús hablando con Elías. Entonces, y después como estuvieron los apóstoles. Entonces ellos estuvieron ahí todos juntos. ¿Y dónde estuvieron? Estuvieron ahí. Y él usa un frase clave, un frase que nos debe llamar la atención. Y él dice, nosotros estuvimos ahí con Cristo en el Monte Santo. Él dice, estuve ahí en el Monte Santo. Entonces, ¿cuál monte era? ¿Cuál era el nombre? Y no sabemos. Como él no nos dice el nombre, porque realmente el nombre del lugar no es importante. Lo que sí es importante es que nosotros capturamos la imagen que Pedro quiere lanzar, que él estaba lanzando y estaba esperando que nosotros tengamos una imagen en mente. Entonces, Pedro dice, nosotros vimos su majestad, escuchamos la voz de Dios ahí en el monte, nosotros vimos Moisés y Elías, y también como nosotros estábamos físicamente con Cristo en la monte. Entonces, como, ¿por qué está mencionando esas tres cosas? ¿Por qué está diciendo eso? Otra vez, no vamos a saltar y no vamos a leer el pasaje, pero está refiriendo, está tratando de hacernos recordar. Y en los mentes de los judíos, especialmente los judíos que estuvieron ahí en ese grupo, en su alianza, a ellos sería muy claro lo que Pedro quería hacer. Y el evento que estaba como haciéndole recordar. Y es el evento cuando Dios apareció a Moisés en el monte de Sinaí. Entonces estás como preguntando como ¿qué tiene que ver eso con todo eso? Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, eso se encuentra ahí en Éxodo 24. En Éxodo 24 vemos que Moisés, que Dios quiere entregar a Moisés la ley de Dios, como los 10 mandamientos y la ley, como él quiere comunicar y dar su ley al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué dijo Dios? Dios llamó a Moisés y Moisés subió montaña. Subió el monte Sinaí. ¿Y qué pasó ahí en el monte? Moisés contempló la gloria de Dios. Como él subió la montaña y él contempló la gloria de Dios. También él escuchó la voz de Dios. Y como él escuchó, él tuvo comunión con Dios ahí en el monte. Dios habló con él como un amigo, dice la palabra, dice Éxodo. Como Dios habló con él, se comunicó, se reveló a Moisés ahí en el monte. Moisés vio la gloria de Dios. Él escuchó la voz de Dios ahí en la monte. También eso me impactó mucho. Ok, estuve con Dios en el monte y trajo 3 hombres con él.
Ellos no subieron hasta como tan alto, como hasta el punto encima donde estuve él. Pero él trajo con él 3 hombres. Vemos eso en el capítulo 24 de Éxodo. Vemos que él trajo con él Aarón, Nadab y Abiú. Entonces vemos, bueno, él estuvo con Dios. También vemos que qué pasó, y vemos eso en capítulo 34 de Éxodo. Vemos que cuando Moisés estuvo con Dios y él vio el resplandor de Dios, cuando él vio la gloria de Dios, ¿qué efecto tenía en Moisés? Su cara, como su rostro, resplandó con la gloria de Dios. Y cuando él se bajó de la montaña, como del monte, todos tenían miedo de ver la gloria de Dios en su cara. Como hubo algo físico, cambió físicamente su apariencia. Y otras personas podrían reconocerlo. Entonces vemos esas 4 cosas, que pasó ahí en Éxodo 24. Y 34. Moisés contempló la gloria de Dios, escuchó la voz de Dios. Estuve con Dios en el monte, y su cara resplandó con la gloria de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué acabamos de leer en Mateo 17? ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué pasó? Que los apóstoles contemplaron la gloria de Dios en Cristo. Y que Cristo como adoraba, como se comunicaba con Dios, que él, como los apóstoles, tal como a Cristo, escucharon la voz de Dios declarando que Jesús era digno de honor y gloria. Vimos como ¿qué es lo que acabamos de leer? Que ellos, los 3 apóstoles, estuvieron en el monte con el hombre que se comunicó con Dios. Exactamente como Aarón y Nadab y Abiú estuvieron con el hombre que se comunicaba con Dios. También vieron, los apóstoles vieron el rostro, y no solo el rostro, también la ropa. Vieron el rostro y la ropa de Cristo resplandante, como resplandante con la gloria de Dios, brillando con la gloria de Dios. Entonces lo que vemos, espero que está muy obvio, lo que vemos en la transfiguración, vemos una repetición de lo que pasó a Moisés cuando él subió a la montaña. Está mostrando esos eventos tienen mucho que ver, tienen todo que ver uno con el otro. Después, antes de hablar de por qué. Espero que ustedes han tenido mucha paciencia, y vamos a tocar por qué. Vamos a hablar de por qué Pedro está mencionando esos eventos ahora. Vamos a tocarlo en un segundito. Queremos contestar una pregunta. Capaz lo tienen a leer ese cuento de transfiguración. ¿Por qué estuvieron Moisés y Elías? ¿Por qué estuvieron ellos? ¿Qué tiene que ver? Bueno, Moisés es muy obvio, ¿no? Acabamos de decir, lo que pasó a ellos es lo que pasó a Moisés. Entonces, Moisés estaba como experimentando por la segunda vez todo lo que, eso fue, misma canción, otro versículo, otra parte. Entonces, Moisés está bastante obvio. Moisés escribió, entonces eso es claro, pero hay otro motivo. Y es porque Moisés es el que escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que se llamaba la ley. Como el Antiguo Testamento se puede dividir en 2 partes. Se puede dividir en la ley y los profetas. Entonces Moisés, como él medió el pacto, el primer pacto, como el pacto de la ley entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces Moisés escribió los primeros 5 libros, como Dios le confió, le dio la responsabilidad de comunicar todas las profecías en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Elías, por el otro lado, él fue
como él fue, como dije, la Biblia, el Antiguo Testamento se divide en la ley y los profetas. Y Elías era el primero de los profetas. Y los profetas terminaron con Juan el Bautista. Entonces tenemos Elías ahí en el monte con Jesús y con Moisés representando los profetas. Entonces los dos juntos representan como el Antiguo Testamento. Las profecías que Dios había dado a través del Antiguo Testamento. Tenemos ellos dos con Jesús. Y Jesús realmente, lo que vemos es Jesús cumplió en su vida, en su muerte. Él cumplió muchos de las profecías que Moisés y que los profetas, que ellos habían dicho y habían como profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces ellos dos están ahí y Jesús está con ellos. Y también vemos en el libro de Malaquías, que es el último libro en el Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, vemos que Malaquías dice que antes del día del Señor, antes de que viene Jesús y antes de que el Mesías traiga su reino, antes de Dios como traiga su reino al mundo, Elías iba a volver. Entonces vemos que en ese momento como tiene algunos sentidos en que eso es cierto, pero vemos ahí en el monte con Jesús que iba a traer, que está en proceso de traer el reino de Dios al mundo. Vemos Elías otra vez. Entonces, es decir que Jesús está por traer su reino. Entonces, tenemos los representantes del Antiguo Testamento, los que profetizaron. Tenemos ellos con Jesús. Jesús está con ellos. Ellos están con los apóstoles. ¿Qué tiene que ver Moisés y Elías y los apóstoles? ¿Por qué es que Pedro menciona esa historia en 2 Pedro? ¿Qué es lo que esta historia, qué es lo que Pedro quiere hacer con esa historia en los mentes y los corazones de su audiencia? Lo que vemos es que en el Antiguo Testamento Dios usó a Moisés y a los profetas para testificar y para enseñar al pueblo de Dios del plan de Dios. ¿Y quién iba a cumplir tal rol como después de que Jesús murió, resucitó y volvió a los cielos? ¿Quién iba a cumplir el mismo rol que cumplió Moisés y los profetas? Iba a ser los apóstoles, ¿no? Los apóstoles iban a cumplir ese rol por este lado, por otro lado de la cruz y por otro lado, por este tiempo en el plan de Dios. Entonces, como podemos pensarlo, ¿cómo es que nosotros sabemos lo que Cristo hizo? ¿Cómo? Es porque los apóstoles escribió. Ellos como guardaron esas historias, como ayudado por el Espíritu Santo. Dios usó a ellos para comunicar el Evangelio al mundo, para compartir con todo el resto del mundo como las cosas que ellos habían visto. Entonces, ¿cuál es el mensaje, como el mensaje más importante por nosotros y a la audiencia de los apóstoles en aquel momento? Como que ese mismo Jesús que vino al mundo para sufrir y morir, que vino
en debilidad para sufrir y para morir en su primera venida, en su segunda, está por venir. Ese mismo Cristo está por volver. Va a volver de nuevo en poder para gobernar el mundo. Entonces Jesús cumplió muchos, como Dios cumplió muchos de sus promesas, de sus profecías. Él cumplió muchas de sus promesas a su pueblo en la primera venida de Cristo. Y Él va a cumplir todos los demás en la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos el motivo, el pensamiento de Pedro ahí en el versículo 19 de capítulo 1. Él dice, esto, lo que nosotros experimentamos ahí en la transfiguración de Cristo, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien, y esto es su motivo, a la cual ustedes hacen bien al prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Entonces, él dice, esto les sirve a ustedes, dice Pedro, esto les sirve y a nosotros también. Eso nos sirve, nos hacen bien para ayudarnos a prestar atención. Entonces, él dijo, como las profecías, como Dios en Cristo cumplió muchas de las profecías, está de confianza. Como Dios demostró en Cristo que Él cumple sus promesas. Entonces, si tenemos la certeza en Cristo, a través de Moisés y a través de los profetas y a través de Cristo, tenemos más certeza que Dios es de confianza. ¿Cuánto más debemos confiar? Podemos tener la confianza que Dios va a cumplir todos los demás de sus promesas. Entonces, Él dice que presten atención a las profecías que les hemos compartido, que nosotros que los apóstoles, que les hemos compartido con ustedes, que presten mucho atención a eso. Y Él dice, bueno, piensen de lo que hemos compartido de Cristo y piensen del futuro que está por venir. Piensen en esas promesas, esas profecías como una lámpara. ¿Qué hace una lámpara? Lanza un poco de luz. No es toda la luz. Sí, él dice, es como, la profecía es como una lámpara en un lugar oscuro. Como no te da toda la luz del sol, no te da capaz toda la luz que quisieras, pero una lámpara te da luz para ver los próximos pasos. Te da suficiente información para poder saber dónde estás y para ayudarte para que no te caigas. Entonces Él dice, las profecías de Dios, como esas promesas nos ayudan, nos sirven de tal manera, hasta que, Él dice, las profecías, no vamos eso no es un estado eterno, no vamos a necesitar depender como de profecías para siempre, no, porque viene un día, y ¿cómo se describe? Viene un día cuando, como Él dice, usen la lámpara hasta que venga el día cuando viene, ¿dónde está? Cuando viene cuando viene el sol. Hasta que viene el día. Usen la lámpara hasta que viene el sol. Entonces, un día va a llegar algo donde no vamos a necesitar la lámpara. Nadie usa una lámpara en el día. Entonces Él dice, el día está por venir. Ese día está cerca. Entonces,
ustedes pueden depender de este Cristo, pueden depender de su palabra, pueden depender de lo que nosotros hemos compartido con ustedes. Entonces, él como dice Pedro, sigue ahí. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Él dice, no estamos compartiendo lo que nosotros recibimos de Cristo, lo que nosotros recibimos del Espíritu Santo. No, esas cosas no fueron inventadas por nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene exactamente el mismo que ver con nosotros que tenía con ellos. Como las promesas de Dios están en nuestra lámpara, en ese mundo oscuro y ese mundo lleno con sufrimiento y dificultad. Como no nos dicen toda la información que nosotros nos gustaría, como no sabemos cuándo Dios va a volver, como cuando Jesús va a volver, no sabemos qué nos va a pasar en nuestras vidas, como no sabemos si cosas van a salir más fácil, como por nosotros peor, no sabemos eso, como específicamente no sabemos eso, pero lo que sí sabemos es que Dios, sabemos como el gran, como la imagen más grande. Sabemos lo que va a pasar al fin de todo. Sabemos que Jesús va a volver para reinar el mundo, para rescatarnos, para salvarnos. En el libro de 2 Timoteo, vemos en capítulo 4, versículo 8, él dice que los que van a pasar la eternidad con Cristo, los que van a pasar la eternidad con Él, son los que hayan esperado su venida. Entonces, eso es lo que quiero que pensemos en. Quiero que tú pienses en eso. ¿Realmente estás deseando la venida de Cristo? ¿O tu enfoque está por otro lado? Como de qué o de quién estás dependiendo, de qué o de quién estás esperando, como dónde está nuestra esperanza en nuestras vidas. Está en el hecho que nuestras circunstancias particulares van a cambiar, o es que o hemos puesto nuestra esperanza completamente en el segundo venida de Cristo. Como eso es muy, es desafiante, ¿no? Nos desafía porque tenemos todo el inmediato, todo el físico nos está llamando la atención y Jesús está diciendo, espera, estoy en camino, estoy por venir, que me esperen. Y Él dice, confíen en mis palabras, en mis promesas. Como les amo. No están solos. Les dije, nunca les voy a abandonar. Estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, que nosotros, ¿qué esperamos por Él? Está por volver. Está por rescatarnos. Que no dejemos de buscar, de esperar, de mirar su venida. Que oren conmigo. Padre, gracias por ese pasaje. Gracias por cómo vas cumpliendo tus propósitos en nuestras vidas, en el mundo mismo, Padre. Te agradecemos que no estamos solos. Tenemos tu palabra y tenemos los ejemplos de tus discípulos que tuvieron muchos problemas, mucha debilidad. Y igual tú les dio mucha gracia, les dio mucho misericordia y paciencia. Y Padre, pido que tú ayudes a mí y a mis hermanos para seguir en sus pasos, para esperar
y esperar su venida. Y esperar el día cuando tú vas a restaurar nuestros cuerpos, cuando tú vas a restaurar todo. Te agradezco. En el nombre de Cristo oramos. Amén.